Buenas noches, queridos estudiantes. Eh, en esta segunda hora vamos a empezar el capítulo 4 y corresponde a la lógica cuantificacional. A ver, repasemos lo que hemos visto hasta ahora. En la primera unidad simplemente se definió qué era un argumento, qué es un argumento válido y finalmente qué es la lógica. En los capítulos 2 y 3 hemos estado viendo la lógica sentencial o proposicional. Hemos visto los funtores de negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Tenemos una técnica o en realidad un par de técnicas para averiguar si es que una fórmula es tautología o no. Y además hemos avanzado hacia argumentos o formas de argumentos y conocemos, si no estoy mal, un total de 10 reglas de inferencia para poder construir las demostraciones formales de validez de un argumento. Somos capaces de, dadas ciertas premisas, probar una determinada conclusión o al revés, si es que se nos da una conclusión, tenemos que encontrar, descubrir cómo puedo probar las premisas que son necesarias para llegar a esa conclusión. Bueno, una de las reglas poderosas es la regla de reemplazo, la cual funciona con ciertas leyes lógicas. ¿Sí? Bien, eso hemos visto hasta el capítulo 3. Ahora vamos a añadir una especie de segundo piso de la lógica y vamos a ser capaces de analizar los elementos de una oración, ¿sí? De una oración simple. Recordemos que estamos utilizando las letras esquemáticas P, Q, R, S minúsculas para representar cualquier oración simple. De modo que veamos, a ver, les voy a poner un argumento que es típico de la lógica cuantificacional, pero que de acuerdo a lo que hemos visto hasta el capítulo 3, todavía no podemos determinar si es que el argumento vale o no. ¿Sí? Ese argumento es el siguiente. Les voy a poner dos premisas y ustedes me sacan la conclusión. ¿Sí? Y luego les preguntaré si es que es válido o no. ¿Sí? El ejemplo es sencillito. Primera premisa, pongamos, todo hombre es mortal. ¿Sí? A ver. Segunda premisa, Sócrates es hombre. Y de ahí concluimos, denme la conclusión, por lo tanto. Sócrates es mortal. No, ya, a ver, correcto, esa es la conclusión. Sócrates es mortal. ¿Sí? Bien, vamos a ver cuántas oraciones simples tenemos diferentes en este argumento. ¿Sí? Simbolicemos, a ver, ¿me dicen cuántas? Oraciones simples diferentes. Dos, profe. A ver, ¿cuál es la primera? Todo hombre es mortal. Ya. Y la segunda sería Sócrates es hombre. Sócrates es hombre. Ahí tenemos dos. ¿No hay más?
No. ¿Y qué Profe, ¿no pasa? serían 3? Son 3, profe. Son 3, pues, ¿y qué pasa con la conclusión? La conclusión es Sócrates es mortal. La segunda dice Sócrates es hombre. La conclusión es diferente de la segunda premisa. Por lo tanto, tengo aquí 3 oraciones simples diferentes. A la primera le simbolizamos por P, ¿sí? A la segunda por Q y a la tercera por R. Si nosotros hiciéramos el análisis de esta oración y la simbolizamos con los instrumentos, los recursos de la lógica sentencial, tendríamos que este argumento tiene esta forma y la pregunta es, ¿el argumento vale o no? ¿Qué dicen ustedes? Veamos, ¿es esto un argumento válido? Bueno, la respuesta es que el argumento vale, pero no tiene esta forma. ¿Sí? Aquí tenemos que ser capaces de diferenciar la estructura interna de las oraciones. ¿Sí? Bien. Entonces, Aristóteles dio un primer paso para el análisis de este tipo de oraciones, pero Aristóteles cometió algunos errores que son corregidos por la lógica contemporánea. Estamos hablando de, ¿alguien se acuerda bueno, supongo que no, en qué año se inventó la lógica matemática, la que estamos viendo? Fue en la segunda mitad del siglo XIX, en 1879. Quien inventó los cuantificadores y un símbolo para la palabra todo y algún, ese fue Gottlob Frege, un matemático alemán. Bien, entonces, este ejemplo nos alerta para que enriquezcamos la lógica sentencial con más símbolos. Lo que vamos a introducir en este capítulo 4 son los cuantificadores. Bien, entonces veamos eso, ¿sí? Un cuantificador, bueno, hay 2 cuantificadores. El primero se llama universal, el segundo existencial. Y para ello vamos a utilizar las letras mayúsculas A, pero patas para arriba, y la E mayúscula, pero virada hacia la izquierda. ¿Sí? A ver, entonces, cuantificadores. A ver, la A se va a leer todo, y el E por lo menos uno, ¿sí? O algún, ¿sí? Entonces, bien, entonces, la A mayúscula, patas para arriba, y la E mayúscula volteada a la izquierda, ¿sí? Virada. Bien, entonces, el todo y algún están haciendo referencia en el primer caso, a la totalidad de los individuos que pertenecen a una clase. En cambio, el cuantificador existencial solamente se refiere a una parte, ¿sí? O por lo menos a uno de los miembros de una clase, ¿sí? A una entidad de un conjunto, ¿sí? Por lo menos uno, pueden ser 2 o más, pero ¿sí? Esto se va por lo mínimo, en cambio acá es la totalidad de los miembros que pertenecen a ese conjunto. Bien, vamos a introducir más símbolos. En primer lugar,
veamos las constantes individuales. ¿Sí? A ver, que son las letras minúsculas desde la A hasta la W. ¿Sí? No ponemos, para terminar el alfabeto, tenemos las tres últimas letras, X, Y y Z. Esas últimas tres letras no se van a agrupar dentro de este grupo, ¿sí? Estas se llaman constantes individuales, ¿sí? Bien, ¿qué más? Vamos a utilizar las letras mayúsculas. Y ahí sí puede ser desde, bueno, por lo menos en este capítulo, desde la A hasta la Z. ¿Sí? Estas son constantes de predicado. ¿Sí? Bien. Ahora, las letras X, Y y Z minúsculas son variables de individuo. ¿Sí? Variables individuales. ¿Sí? Y finalmente, para variables de predicado, vamos a utilizar letras griegas mayúsculas, la fi y la psi. ¿Sí? Son variables de predicado. ¿Sí? Bien, ahora apliquemos esta notación. Obviamente son convenciones, ¿sí? Pero generalizadas. Para simbolizar, por ejemplo, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. ¿Sí? Pero, a ver, ¿sí? Verán, normalmente este nombre Sócrates va a ser simbolizado por una constante individual. ¿Qué letra del alfabeto escogemos para simbolizar a Sócrates? Nos conviene escoger la inicial del nombre. Entonces pongamos la S, ¿sí? Y el predicado es hombre. Aquí lo que interesa no es tanto el verbo ser, sino este atributo. Empieza por H, entonces utilicemos una constante de predicado, la H mayúscula, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo abreviamos, cómo simbolizamos la oración Sócrates es hombre? En primer lugar, empezamos con el símbolo para el predicado, ¿sí? Que es hombre. Eso es H mayúscula. Y a mano derecha le ponemos el símbolo que va a representar al nombre propio Sócrates. Eso es la S minúscula, ¿sí? Entonces, aquí tengo yo la simbolización de esta oración, ¿sí? Sócrates es hombre, ¿sí? HS. Bien, H mayúscula significa es hombre y la S minúscula está en lugar de el nombre propio Sócrates, ¿sí? Ahora, simbolicemos Sócrates es mortal, ¿sí? Es mortal, eso es el predicado de la oración y estamos hablando de una propiedad específica, muy concreta, ¿sí? La vamos a simbolizar por la M mayúscula, ¿sí? Puesto que nos recuerda, ¿sí? De este atributo tomamos la primera inicial, entonces simbolicémosle por M y
estamos hablando del mismo individuo, Sócrates. Este nombre empieza con S, entonces nos conviene utilizar la S minúscula. Es una constante individual, ¿sí? En ambos casos tenemos constantes de individuo y constantes de predicado, ¿sí? Simplemente estas son las simbolizaciones que corresponden a estas dos oraciones, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando pasamos a la lógica cuantificacional, Sócrates, para poder ver las relaciones lógicas que hay entre estas dos premisas y la conclusión, no nos es suficiente todo el aparato que hemos visto en los capítulos 2 y 3. Si nosotros solo tuviéramos la lógica sentencial, entonces evaluaríamos este argumento diciendo que es inválido. Pero la verdad es que eso está mal. Entonces necesitamos añadir, en primer lugar, ampliar nuestro vocabulario con más símbolos y a los cuales tenemos que añadir más reglas de inferencia o, si quieren, más principios lógicos para manipular esos símbolos y poder establecer las leyes, las reglas de la lógica cuantificacional. ¿Sí? Bueno, ahora necesito introducir cómo vamos a simbolizar una oración de este tipo, ¿sí? Pero para ello, primero voy a hacer un pequeño repaso de lo que fue la lógica de Aristóteles. Es lo que se llama la lógica tradicional, si no es la clásica, es, si quieren ustedes, preclásica. La lógica clásica la inventó Frege en la segunda mitad del siglo XIX. Esa es la lógica clásica. Aristóteles es lógica tradicional o preclásica, ¿sí? Es la lógica silogística. Aristóteles no pensó en los cuantificadores. Esto es invento de Frege, ¿sí? Aristóteles trataba a la palabra todo o algún como si fuera parte del sujeto de la oración. Pero según la lógica contemporánea, la lógica matemática, eso es un error, ¿sí? La palabra todo no está afectando solamente a hombre, sino a la oración total, ¿sí? Ya vamos a ver cómo simbolizo la primera premisa, ¿sí? Pero digo, para ello, antes de ver la manera contemporánea de simbolizar esa oración, veamos cómo pensaba Aristóteles, ¿sí? Bueno, necesito espacio, voy a borrar el pizarrón, ¿sí? A ver, ya, gracias. A ver, creo que ya, estoy explicando qué es una función proposicional y qué pena, en el video se va a perder un poco de información, no la voy a volver a repetir porque era meramente histórica. Una función proposicional es cualquier expresión que tenga por lo menos una variable. Por lo menos una variable. ¿Cuáles son las variables? O las de individuo, que son X, Y y Z, o variables de predicado, pero que vamos a utilizar solamente al comienzo de este capítulo, pero no para realizar los ejercicios, ¿sí? Estamos en la sección 4.1 y ahí se utilizan estos dos símbolos, pero en el resto de lo que nos queda para terminar el curso, no vamos a necesitar emplear estas variables de predicado, ¿sí? Bien, estas no son letras que pertenecen a nuestro alfabeto, sino al alfabeto griego. La letra Fi
y la letra psi. ¿Sí? Con esta letra se escribe psicología, ¿sí? Y la letra fi, se transcribió al latín por la PH y de ahí, con esta letra empieza la palabra filosofía en griego, ¿sí? Bien, pero son mayúsculas. En realidad, las minúsculas tienen la misma forma, pero son más chiquitas. El tamaño es la mitad aproximadamente de ellas, ¿sí? Bien, es como la P mayúscula y la P minúscula, ¿sí? La forma es idéntica, pero el tamaño varía, ¿sí? Bueno, y también la posición, ¿sí? Bien, entonces voy a ponerles un ejemplo de función proposicional, ¿sí? Estas son oraciones. ¿Qué nos dice la primera? Sócrates es hombre. Esta es una oración, pero está simbolizada. Sócrates es mortal, ¿sí? En vez de escribir estas 3 palabras, solo escribo 2 letras y nada más. Entonces, simbolizaciones de estas oraciones también son oraciones o proposiciones. En cambio, veamos, a partir de estas 2 simbolizaciones, ¿cómo llego a una función proposicional? ¿Sí? Tanto la S minúscula como la H y M mayúsculas son constantes. Constantes. ¿Sí? Una función proposicional tiene una variable. Entonces, reemplacemos, por ejemplo, el nombre Sócrates por una variable. Pongámosle, por ejemplo, X. ¿Sí? Entonces tenemos esto de aquí. Perdón. El X es hombre. ¿Sí? ¿Qué es una variable de individuo? Es simplemente un lugar vacío que tiene que ser reemplazado por un nombre propio. Eso es una variable de individuo. ¿Sí? ¿Cuáles son los nombres propios? Aquellos que están designando una entidad particular. Podría ser, por ejemplo, las cataratas del Niágara, el Sol, cuando nos referimos a esa estrella de nuestro sistema solar. Las Torres Gemelas. ¿Sí? ¿Qué más? Cuenca. María Augusta Hermida. Esos son nombres propios. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos que simbolizar por una de estas letras minúsculas. ¿Sí? Ahora, si yo reemplazo esta constante por una variable, esto ya no es una oración, sino una función proposicional. ¿Sí? Entonces, ejemplos. ¿Sí? Estaba indicando qué significa la X. Es simplemente un lugar vacío que tiene que ser llenado por un nombre propio. ¿Sí? Bien, ahora, igual podría poner, por ejemplo, en vez de S, puedo poner la variable Y. ¿Sí? Pongamos M es Y. ¿Sí? Nuevamente, la Y no está designando a ningún objeto particular, ninguna entidad específica, individual, pero en cambio M es el predicado es mortal. Entonces tengo aquí constante de predicado y variable de individuo. Esto es una función proposicional. ¿Sí? Ahora, tercer ejemplo de función proposicional. ¿Sí? En estos 2 primeros ejemplos tengo, en el primer ejemplo y en el segundo, tengo solamente una variable. ¿Sí? Variables individuales. ¿Sí? En el primer caso X y en el segundo caso Y. Pero H y M no son variables, son constantes de predicado. Ahora, les pongo otro ejemplo de función proposicional en la que aparecen 2 variables. ¿Sí? Phi y pongamos Z. ¿Sí? Tengo una variable de individuo y una variable de predicado. ¿Sí?
Aquí están dos variables. También es esto una función proposicional. ¿Sí? Bien. Ahora, veamos. Recuerden, siempre las variables de individuo van en segundo lugar a la derecha del puesto donde vamos a poner o un predicado, un símbolo de predicado o una variable de predicado, como es aquí la phi. Bien, para que ustedes asocien el significado de una variable, ¿sí? Voy a ponerles, en vez de la variable, puntos suspensivos. ¿Sí? Acá, en vez de la Y, voy a poner guiones. ¿Sí? Para decir que estos son, la X es simplemente como si estuviera ahí una laguna, un vacío, en el cual tenemos que poner un nombre propio. ¿Sí? Por ejemplo, París es hombre. París cuando me refiero a la capital de Francia. ¿Sí? Esa oración es falsa, obviamente. ¿Sí? Y aquí, si es que digo, a ver, el número 4 es mortal. ¿Sí? Entonces, en este lugar vacío, que está aquí representado por la variable Y, en vez de la Y, le pongo el número 4. ¿Sí? Entonces queda la oración 4 es mortal. Alguien podría decir, podría dudar si es que esta oración es verdadera o falsa. Yo personalmente creo que es falsa, no es mortal, pero ¿qué es? ¿Verdadera o falsa? Eso no le compete decidir a la lógica. Eso sería cuestión de filosofía de las matemáticas, ¿sí? En esa disciplina podríamos dar nuestras razones para decir si es que la oración es verdadera o no, ¿sí? Bien, no vamos a entrar en esa discusión, ¿sí? Y finalmente acá, ¿qué pasa con esta función proposicional? Tengo dos variables. Entonces pongamos puntos suspensivos y guiones. ¿Sí? Estas no son oraciones. ¿Sí? Las oraciones sí son verdaderas o falsas, pero en cambio una función proposicional, por ejemplo, la primera, ¿sí? Aquí no se está afirmando nada. Simplemente estoy diciendo es hombre. Acá estoy diciendo es mortal. Pero ¿a quién estoy aplicando estos predicados de ser hombre y ser mortal? Eso no está dicho. ¿Sí? Podría ser cualquier cosa. De modo que una función proposicional no es ni verdadera ni falsa. ¿Sí? Una función proposicional no tiene valor de verdad. ¿Por qué? Porque no está afirmando nada. ¿Sí? En vez de acá sí. Y aquí estoy diciendo que Sócrates es mortal. ¿Sí? O que Sócrates, perdón, es hombre. Ahí sí podemos decir si la oración es verdadera o falsa, pero acá no, estos no son oraciones, son funciones proposicionales. ¿Sí? Bien, en el primer caso con una sola variable, en el segundo caso con dos variables. Entonces, en resumen, una función proposicional es cualquier expresión que tenga por lo menos una variable. ¿Sí? Ahora, obviamente podemos pasar de una función proposicional a una oración cuando hacemos un reemplazo, ¿sí? Si reemplazo una variable de individuo por una constante, entonces el resultado es una proposición. En este caso de acá, si reemplazo tanto la variable de predicado como la variable de individuo por un predicado y por una constante de predicado y por una constante individual, el resultado va a ser una oración. Ella sí que puede ser verdadera o falsa, pero ninguna función proposicional tiene valor de verdad. ¿Sí?
¿cómo leería esto? La H significa es hombre, pero la variable X es como si yo dijera, es hombre. Es hombre. Acá, ¿cómo leería esta segunda función proposicional? ¿Qué he dicho? Nada. Sí, no he dicho nada. No he afirmado absolutamente nada. Bien, entonces, podemos decir que esta proposición es una instancia de sustitución de estas funciones proposicionales, ¿sí? Bueno, acá es la phi, le reemplazo por h, la z, variable de individuo, le reemplazo por s, ¿sí? Las variables reemplazo por constantes, ¿sí? De esta función proposicional puedo obtener otra función proposicional cuando reemplazo una variable por una constante, la variable de predicado por una constante de predicado, pero aquí simplemente cambio una variable por otra variable. Entonces, en ambos casos, tengo funciones proposicionales, ¿sí? Bueno, este concepto es importante para poder hacer la explicación de la teoría que va a venir en este cuarto capítulo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, entonces ahora sí tomo una foto. A ver, me olvidé de decirles, estamos en la sección 4.1. Estamos en las páginas 87 en adelante, ¿sí? Bien, la parte teórica es un poquito larga, va hasta la 94, sí, aparentemente unas 8 páginas. Bien, entonces, veamos en lo que me resta de la hora la lógica aristotélica. La de Aristóteles. Bien, a ver, posiblemente ustedes en el colegio vieron lógica silogística, la silogística famosa. Quisiera que ustedes me digan, por favor, quiero saber cuántos han visto los silogismos cuando estuvieron, no sé, tal vez en primero o segundo de bachillerato. A ver, quisiera que vayan numerándose. Si es que sí vieron silogística, digan 1, el siguiente estudiante dice 2, 3, y así vamos numerándonos. Empiecen, por favor. ¿Ya? A ver, pero oralmente simplemente, ¿ya? Josué 1, ¿qué más? ¿Quién más? Nadie más. Entonces solamente un estudiante ha visto la silogística. No hay problema, ¿sí? A ver, dos estudiantes. ¿Ya? Gracias. Bien. Ahora, veamos, verán, en la silogística hay 4 tipos de oraciones que se dividen por lo que respecta a 2 criterios. El primero es la cantidad, o son universales o particulares. Y, a ver, entonces voy a poner eso. A ver, cantidad. Universal o particular. Y la cualidad. Eso es o afirmativa o negativa. ¿Ya?
Bien. Entonces, fíjense, si nos referimos a todos los miembros de un conjunto, esa es una oración universal. Por ejemplo, si es que digo, todo perro es un animal, y ese es, me estoy refiriendo a todos los perros. En cambio, si es que digo, algún perro es pequinés, solamente es de todo el conjunto de los perros, solamente estoy refiriéndome a una parte de ellos, a algunos, a los que son pequineses, ¿sí? Bien, entonces esa oración es particular. Y en cambio, la cuestión de afirmación o negación, eso depende de si utilizo o no la palabra no o ningún, ¿sí? Bien, ahora, si nosotros mezclamos ambos criterios, en total vamos a tener 4 tipos de oraciones. Universal afirmativa, universal negativa, o particular afirmativa o particular negativa, ¿sí? A ver, pongamos todo es pongamos fi, nada es fi, algo, ¿sí? O algún ente es fi. Recuerden, este es variable de predicado. Y algún o algo, perdón, algo no es fi. Bien. Entonces, para facilidad de la explicación de la teoría, se suelen utilizar las letras A, E, I, O para referirnos a cada una de estas 4 oraciones, ¿sí? La primera es de tipo A, la segunda es la E, esta de aquí es la I, y finalmente la última, O, ¿sí? ¿De dónde nos vienen estas 4 letras? De aquí, del afirmo, a, y nego, ¿sí? Y la E y la O. La E y la O son negativas, la A y la I son afirmativas, ¿sí? Bien, pero aquí arriba tenemos las universales, ¿sí? Tanto la A como la E son universales, ¿sí? Y en cambio la I y la O son particulares, ¿sí? Bien. Ahora, nos referimos a este conjunto de 4 oraciones a través de un cuadrado que voy a dibujar acá, ¿sí? Este es el famoso cuadrado de oposición, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay relaciones entre la A y la E, entre la I y la O, entre las diagonales, la A y O, la E e I, y finalmente las verticales, la A con la I y la E con la O. Es decir, a ver, 1, 2, 3 y 4. 4 relaciones en total, ¿sí? Voy a poner aquí arriba la A y la E son contrarias. Aquí también la I y la O también son, perdón, son subcontrarias. Es decir, contrarias por abajo, ¿sí? Perdón, subcontrarias. Ahora, las diagonales, ¿sí? A ver, pongamos
la A con la O y la I con la E. Siempre tomados así, estas parejas, A y O, E e I. Esas son contradictorias. ¿Sí? Contradictoria. Y acá también. Y bueno, la A es contradictoria de O y viceversa. Y también la misma relación entre la I y la E. Contradictoria. Bien. Entonces, y finalmente, las verticales de arriba hacia abajo, en este lado, de la A a la I, eso es subalternación. ¿Sí? Subalternación. Y acá también, subalternación, es la misma, subalternación. De la E hacia la O. Bien, entonces, no confundamos esta relación de ser contrarias con la de ser contradictorias. Son diferentes. A ver, veamos brevísimamente en qué consiste las contrarias y las subcontrarias. ¿Sí? A ver, contrarias. ¿Sí? A ver, perdón, voy a primero explicar la contradictoria. ¿Sí? A es contradictoria de O y viceversa. La I es contradictoria de E. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, si es que digo nada es material. Aquí digo algo es material. ¿Sí? O si es que digo todo es material y aquí algo no es material. ¿Sí? Esas son relaciones de contradicción. Son contradictorias. Lo cual significa que si la una es verdadera, la otra es falsa. ¿Sí? Bien. Bueno, queridos estudiantes, ya no me alcanza más el tiempo para poder seguir explicando esto. Les voy a pedir que empiecen a leer, aplicando la técnica del subrayado multicolor con la lectura comprensiva de esta sección 4.1. ¿Sí? Por supuesto, les tengo que dar el tiempo suficiente como para que hagan esa tarea y además ya tienen el otro deber que es el de cálculo de tautologías por reducción al absurdo. Entonces, con esto acabamos la clase.